Hola, hola, ¿cómo están? A quien no me conoce, soy Judith Solís y vamos a comenzar esta noche de plática. Un tema muy interesante, espero que les guste, que lo disfruten. El tema, pues es polémico porque la gente cree que, pues puede ser que la gente los quiera mucho, no lo sé. Ellos son mundialmente conocidos gracias a las películas tan famosas que hicieron, que en realidad para mí, la película más famosa que hicieron fueron las del Conjuro. Esta noche vamos a hablar de los Warren. Vamos a conocer su historia, el otro lado de la fama de los Warren. Pues bueno, a quien no conozca este tema, ¿quiénes son los Warren? Pues los Warren se conocen como, es Ed y Lorraine Warren. Esposos, viven en Estados Unidos y resulta que se conoce a Ed Warren como un demonólogo, así lo conocen. Y a Lorraine la conocen como medium, si no me equivoco. Así se conoce en el mundo a estos dos personajes que han salido sus personajes en películas. En las que más se pueden ver es en las del Conjuro. Salen los dos, marido y mujer, en personajes. Y resulta que según ellos han tenido casos reales. Y pues hay que platicar si esto es verdad o mentira. Bueno, ya les di una introducción de quiénes son los Warren. A quien no las conozcan, obviamente. A lo mejor porque no les gusta el tema de terror, por eso no los conocen, pero resulta que son muy conocidos. Ahora vamos a empezar con la historia, como siempre les platico. Los dos ya están en el otro mundo, ya están compartiendo con aquellos que ellos supuestamente veían en vida. Así de que en este momento ellos ya están con ellos. Lorraine nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Bueno, no sé cómo se pronuncia Connecticut, pero así pronunciamos aquí en México, ¿no? Fue educada. Escuchen bien toda esta historia porque sí es interesante saber todo esto para saber todo lo demás que tiene, ¿verdad? Y cargando, ya les comenté de cómo los identifican. Y resulta que fue educada en un colegio católico de niñas en donde, según en una entrevista realizada en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces, pero no luces en el cielo, alrededor de las personas, o sea, las auras, las comenzó a ver. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. Y pone aquí, recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio, tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Ella contestó, ¿qué luces? Inmediatamente la mandó a castigar, a rezar, o sea, ¿por qué rezar será un castigo? Pero bueno, pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo Ed. Murió el 18 de abril del 2019, fecha que ese año coincidió con el festival del Viernes Santo del Cristianismo, a los 92 años de edad. Edward Warren nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Connecticut. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad, entre las 2 y 3 de la mañana, que ustedes ya saben que se supone que a esa hora se aparecen los fantasmas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto solo que ustedes pueden ver, esta historia normalmente la pueden ver en su fantasía de Wikipedia. Pero entonces, la situación es que ellos no empezaron su carrera paranormal cuando eran chicos. Ni Lorraine, antes de que se casara, leía cartas o adivinaba o ayudaba a gente, nada de eso. Lorraine y Ed empezaron su carrera paranormal a partir de que estaban juntos. Y la cosa es que se conocieron jóvenes. Se conocieron a la edad de 16 años en el Teatro Colonial, porque Ed trabajaba ahí acomodando a la gente, de esos que te llevan la lamparita y te van acomodando la gente. Ahí trabajaba Ed. Lorraine frecuentaba con su madre ese teatro. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar a la armada por motivo de la Segunda
Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso, pero ya no volvió a regresar a la Armada. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed y Lorraine tuvieron un bebé. Es la hija única que se llama Judy. Ed se dedicaba a pintar, pintaba cuadros, especialmente cuadros de casas, y es donde empezó la situación porque su imaginación de Ed era muy grande. Entonces, él desde afuera de las casas las pintaba y luego les pintaba, bueno, en la pintura plasmaba al fantasma o cosas así, porque eso siempre le llamó la atención a Ed. Era muy grande para él, le llamaba mucho la atención lo paranormal, lo que no era igual para Lorraine. ¿Por qué? Porque Lorraine era súper católica y pues como que eso no estaba como muy en ella. Entonces resulta que Ed poco a poco fue convenciendo a Lorraine del dinero que podían conseguir si incursionaban en el mundo paranormal. Y fue así como Ed se autoproclamó como un experto de monólogo y Lorraine se autoproclamó como una medium con el don de la clarividencia. Así es, porque en realidad no estudiaron. Entonces resulta que con el paso del tiempo Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas que pintaba Ed, su marido. Y entonces Lorraine les decía que ella veía fantasmas en esa casa. Entonces le decía, por ejemplo, ¿qué hacen esos dos extraños sentados ahí en el porche? Entonces, pues esto le llamaba la atención a los dueños de las casas. Digo, también coloquémonos, bueno, y también en este momento, la gente está cree mucho en este tipo de cosas, muchísimo. Y no digo que no existan, pero hay mucha gente que miente mucho. Ya les he dicho que desde hace muchos años hay gente que se imagina cosas y le hace creer a los demás que es cierto. Ahora lo hemos visto que con toda la tecnología, cómo se han hecho videos falsos. Imagínate, en esa época eran fotografías falsas, pero desde esa época había mucha gente que se aprovechaba del miedo de la gente y de las creencias de la gente. Entonces, pues resulta que aquí es donde la gente pues se asustaba y les decía que pues que si había un fantasma en su casa, que pues sí quería ayuda. Entonces ahí es donde entraba Ed y supuestamente sacaban a los fantasmas de las casas. Ellos no cobraban, eso sí les tengo que decir que no cobraban, pero de ahí empezaron a sacar sus grandes historias. Y todas estas historias de los que les estoy diciendo, los Warren los sustentaron haciendo libros y es donde empezaron a ganar dinero con las historias. Pero la cosa es que no nada más fue el problema ahí. Hacer una historia, pues ¿qué tiene de malo? Pero lo malo es cuando intervienes en algo diciendo que es un demonio cuando tal vez no lo es, ¿no? Y esto se puede complicar. Bueno, su modus operandi con el que comenzaron su franquicia fue que Ed investigaba qué casas se decía que estaban supuestamente embrujadas y entonces él pintaba un cuadro de dichas casas. Después, de veras ahora no les he puesto nada. ¿Quiénes son esos? Pues ahí están, para que los conozcan. Después la pareja se presentaba en la casa en cuestión, tocaba la puerta y le decía a la familia que Lorraine había tenido una visión de su casa y que quisieron pintársela y regalarles el cuadro. Cuando lo hacían, entonces tenían una excusa para pasar a la casa, donde platicaban con la familia y les terminaban sacando la historia paranormal que supuestamente estaba pasando en su casa. Con esto vendían las historias y sacaban libros de historias de fantasmas. Pero en 1953 todo cambió y la pareja decidió evolucionar su grupo de solo investigaciones de casas embrujadas a combatir casas embrujadas y demonios. Y así como realmente saltaron a la fama y llevaron su franquicia al siguiente nivel. O sea, primero nada más avisaban a la familia que era un fantasma y sacaban una historia. Pero después dijeron, no, pues vamos a decir que nosotros hacemos esa limpia de fantasmas y pues realmente eso es lo que hacían. Entonces, ellos tienen a la mano el caso muy sonado que ustedes, bueno, las que les gustan las cosas de fantasmas, es el caso de Annabelle. Pero ahorita, o sea, todo lo que vi sobre los contras, porque todos los pros ya saben que ellos son, ya les dije, de monólogos y ella veía y era medium y no sé qué, y pues las que hemos visto, esas películas tan famosas, pues hemos visto que casi eran los super
imanes del paranormal, ¿no? Pero cuando ves el otro lado de la moneda, porque todas las personas tenemos dos lados, todas. Entonces, pues ahora sí que se los dejo en sus manos. Si ustedes los aman y los veneran, pues qué padre, pero no dejen de oír, porque siempre que el río suena, acuérdense. Vamos a empezar con este caso que yo creo que ya conocen a esa muñeca, y es el caso de Annabelle. Esa muñeca que tiene Lorraine cargada, supuestamente tiene un diablo adentro. Y así empieza la historia de Annabelle, que fue una película también, que fue el que realmente los da a conocer en el cine. ¿Pero por qué? Pues mira, si tuviera un demonio, ¿tú crees que tú cargarías una muñeca así? Pero bueno, el caso, bueno, les voy a platicar más o menos de qué se trata Annabelle, a la que no sepa la historia, pero si lo saben, pues ya saben qué onda. Les voy a contar que Annabelle, en 1970, la historia así empezó. En 1970, Donna, una enfermera de 28 años, recibió a la muñeca que están viendo en pantalla como regalo de cumpleaños por parte de su madre. Puso la muñeca en su cama y durante varias semanas ella y su compañera de cuarto, Angie, vieron que la muñeca empezaba a cambiar de posición. A veces tenía las piernas cruzadas, si la dejaban sentada parecía acostada, o también le gustaba supuestamente cambiarse de habitación, ¿no? Porque le aburría la muñeca y decía, mejor me cambio de habitación, ¿no? Pero bueno, el caso es que las cosas empezaron a ser como un poquito más difíciles porque ya encontraban mensajes escritos en papel de pergamino, lo que les causaba raro a estas dos mujeres que vivían solas en el departamento, porque pues ¿dónde agarras un papel de pergamino? ¿A poco ustedes tienen papel de pergamino en su casa? Pues eso también se les hizo raro a estas muchachas, ¿no? Y después el papel decía ayúdame o ayuda a Lu. La caligrafía parecía ser de una niña pequeña, o sea, en pocas palabras era horrible, y lo más misterioso es que no tenían papel de pergamino, es lo que les decía, ¿no? Una noche Donna llegó a la casa y descubrió que la muñeca se había movido nuevamente. La había dejado en la sala y ahora estaba en el comedor porque pues le dio hambre. Donna sintió que algo no estaba bien. Al revisar la muñeca tenía gotas de sangre, o sea, la muñeca de la nada empezó a sangrar. Porque ya saben que los demonios les encanta sangrar, ¿no? No sé por qué, ustedes saben, nadie sabe, pero esta historia y a ellos les encantaba ese tipo de cosas. Entonces resulta que dice que tenía la sangre en el vestido y sus manos. Donna y Angie deciden buscar a un experto, contactaron a una medium e hicieron una sesión espiritista, y es así como descubren el espíritu de Annabelle, Annabella Higgins, quien era una niña que vivía en esa propiedad antes que construyeran los departamentos. Tenía 7 años y su cuerpo fue enterrado en los terrenos donde se hicieron esos departamentos. O sea, no especifica, ¿no? Porque si eran terrenos, no sé si esa propiedad antes era una casa y ahí vivía la niña, tampoco explicó la niña, ¿no? Entonces resulta que pues esa es su historia, media loca, pero es su historia. El espíritu de Annabelle le dijo a la medium que se sentía consolada viviendo con Donna y con Angie, y que quería quedarse con ellas y ser amada. Y estas dos muchachas bien inteligentes dijeron, ay, pobrecita, me da pena la muñequita, vamos a quedarnos con ella, como si fuera un perrito. ¿Ustedes lo harían? Que una chingada muñeca se estuviera moviendo por su casa y luego la puerca se mancha de sangre y se anda cambiando por todos lados y todavía le dices, ay, sí, quédate en mi casita. O sea, pero bueno, ellas sí quisieron y dejaron que la muñeca se quedara. Yo digo que en vez de asustarte, pues a veces da risa la historia, ¿no? La dejan ahí en su casa. Pero luego, un día, un amigo se queda en el depa con las chavas, ¿no? Bueno, las chavas trabajaban, él se quedó solito y entonces dijo, ¿qué hago solo? Entonces me echó una pestañita y cuando se echó la pestañita, pues resulta que de repente sintió la parálisis del sueño, que ustedes ya conocen, ¿no? Que a veces como que nada más abres los ojos y no te puedes mover. Y entonces vio a la Annabelle que estaba en sus pies. Y entonces, así sin poderse mover, vio que la muñeca se empezó a caminar hacia él. Y entonces, de repente ya lo estaba asfixiando. Chacachacán. O sea, yo no sé cómo puede asfixiar una muñeca de trapo. Si ustedes tienen una idea, me lo pueden decir. Porque pues, esta sí pudo. Fíjense bien en la muñeca, pues no tiene dedos. Pero bueno, dice que lo estaba asfixiando. El caso es que
supuestamente él pudo moverse, quitársela de encima, y tampoco especifica si se echó a correr, si la pateó, si nada. Nada más dice, y al otro día pensó que todo había sido una pesadilla. Y resulta que después iba caminando hacia el baño y sintió un rasguño en el pecho. Rasguño que obviamente pues estaba despierto, y el rasguño era 7 garras, o sea que eran esas garras le rasguñaron en el pecho 3 garras horizontal y 4 vertical, o sea que le hizo un hashtag en el pecho que luego se le desapareció supuestamente. Entonces seguimos con esta gran historia. Después dice que a partir de lo que pasó con su amigo, Donna dijo, no, pues vamos a traer un sacerdote porque esta cosa que nos quedamos pues no es tan linda. Y entonces resulta que llaman a un sacerdote que era de ahí, se llamaba Hagen, pero ese sacerdote dijo, no, yo no me meto en eso. Entonces le dijo él a otro que se llama Cook, y él contactó a los Warren, dijo, no, es que no, mejor vayan ustedes, yo no, ¿para qué? Entonces ahí van los Warren supuestamente, y dicen que la muñeca estaba poseída por un demonio, nada de niña ni que nada, era un demonio. Y entonces se le hizo un exorcismo a la muñeca. Pero quiero que sepan que si son expertas en ver películas de terror, en varias películas de terror lo especifican, para hacer un exorcismo lo tiene que autorizar el Vaticano. No cualquier persona llega y te dice voy a hacerte un exorcismo, porque eso es mentira. Y fíjense que esas son de las partes en los videos que estamos viendo, muchos videos más de Centroamérica que dicen que van a hacer exorcismos y sacerdotes así. No, se supone que el único que tiene la autorización en el mundo mundial es el Vaticano. Nadie más puede hacer exorcismo. Entonces, bueno, pero los Warren tenían permiso, pero bueno. Entonces le hicieron el exorcismo a la muñeca, ya saben. Y luego, bueno, y esto en serio, el Vaticano, para que un sacerdote haga el exorcismo, el sacerdote ya tiene que tener a fuerzas, pues, las pruebas psicológicas y médicas de que esa personita, pues, ya llegó a ese momento grave de estar con un demonio, ¿verdad? Pero, pues, descartando ya todo ese tipo de cosas, entonces sí se va al exorcismo. No nada más así porque sí, pero bueno, los Warren lo agarraban así, como les estoy diciendo. Bueno, el caso es que le dijeron a las muchachas, bueno, ya no te preocupes, yo me llevo a la muñeca, y se llevaron a la muñeca y la encerraron en la caja que ustedes ya vieron, y dentro de la caja pues le pusieron un montón de simbolismos, supuestamente para que el demonio no se saliera de ahí. Simbolismos no nada más católicos, también le pusieron cosas así medias raras de vudú, cosas, todo lo que significara protección, ahí se lo metieron a Annabelle para que no se saliera. Entonces el demonio, como a eso le tiene miedo, pues entonces ya no se va a salir, ¿verdad? Ni va a hacer nada malo. Digo, no sé la lógica de cada quien, pero bueno, esa era su lógica de los Warren. ¿Cómo ven? Y bueno, el caso es que también dentro de la historia es que el sacerdote, cuando ya la guardaron en la caja, el sacerdote le dijo, a mí no me vas a hacer daño. No, casi se mata. Según en la historia también de la película y del libro, eso cuentan los Warren. Y otra cosa también, para que vean que la muñeca es bien mala, es que cuando ya estaba en la caja, en su museo, una vez fue una pareja de jóvenes y el muchacho se burló de la muñeca y también lo intentó matar derrapando su motocicleta. Entonces también fue culpa de la muñeca, no fue por torpe, fue la muñeca que casi lo mata. Pero bueno, en este caso les tengo la sorpresa y la decepción para mucha gente que admire a los Warren, que esta historia es 100% inventada. Así es de que si alguien estaba llorando de miedo, por favor, es 100% inventada, puesto que fuera de la muñeca y los Warren no hay ni una sola prueba de que lo que cuentan es cierto. De los involucrados del caso, nadie ha encontrado a la supuesta enfermera que era la dueña de Annabelle, ni a los amigos que fueron testigos de varios de los hechos. Tampoco se ha encontrado a los sacerdotes supuestos que ayudaron o que se enteraron del caso de Annabelle, salvo uno que sí existió ese nombre, pero no sabe nada. Y les dijo el sacerdote que los Warren eran puros charlatanes. Tampoco nadie ha encontrado al chico que supuestamente
accidente se derrapó su moto. Historia que ha difundido los Warren y que está escrita en su museo. Además, y lo que creo es verdaderamente incriminatorio, es que unos años antes de que saliera el caso Annabelle, escuchen bien, en 1963, en el programa de Twilight Zone, esa que tenía esa música de turururu, 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 esa, salió un episodio que se llamaba The Living Doll, Living Doll, la muñeca viviente, donde una señora de nombre Annabelle le regala una muñeca a su hija, la cual es poseída y empieza a espantar en toda la casa. Y entonces, pues miren, se parecen mucho las historias. Dijeron, mira, me encontré esta historia, es vieja, igual y se la podemos dar a todos los demás, haciéndola más fantástica. ¿Y qué les parece esta cosa? No se decepcionen si aman a los Warren y si los quieren mucho, no, por favor, porque todavía falta historia y peor de lo que les estoy platicando. Peor. Entonces resulta, porque bueno, los que son seguidores de este tipo de historias de fantasmas y de cosas así paranormales, hay muchas películas muy buenas, pero hay que tomarla como son una película, ¿no? Y entonces vamos con la siguiente película, el siguiente hit de los Warren, y es la de El Conjuro, que a mí sinceramente me gusta bastante esa película, está muy bien hecha, muy bien hecha. Yo digo de que de las películas mejor hechas que hay en el cine. La que más me asustó, obviamente, fue El Exorcista. Entonces nos vamos con la del Conjuro. Y dice, el segundo caso que les voy a contar es el que inspiró la primera película, El Conjuro, donde, como recordarán, se cuenta la historia de una bruja de nombre Bathsheba, que sacrificó a su hijo en un ritual satánico y después se suicidó en el árbol del jardín de la casa. Ahí se colgó, y ese espíritu es el que empieza a acosar a la familia. En ese caso, la de la película es la familia Perrón, pero si se acuerdan, también descubrieron que había acosado a las familias anteriores que vivieron, que llega a dicha casa y posee a la madre de familia. Los Warren hicieron un exorcismo a la madre de familia, que se llamaba Caroline. Dicen, según los Warren, que la mujer levitó y comenzó a hablar lenguas. Bueno, todo lo que pasa en la película, pero la que no las han visto, eso pasó. Pero en realidad el señor Perrón, ay, qué cosa, como de apellida, ¿no? Perrón, bien perrones que son. Corrió a los Warren. ¿Por qué? Porque dijo que a la llegada de ellos, pues empeoraron las cosas en su casa. Y en 1980 vendieron la casa y se fueron a vivir a Georgia. Dijeron, a la fregada con estos locos, porque yo no quiero quedarme aquí. Pero para este caso, les cuento que después de que se diera a conocer el mismo por los Warren, varios investigadores, incluyendo el historiador Jane Rubio, comenzaron a indagar en esta historia. Sí, en la historia de la supuesta bruja que vivió en esa casa hace muchos años, porque como ven en la imagen, la casa tiene ya muchos años, esa casita. Entonces sí es una casa muy antigua, muy antigua. La verdad, a mí me daría más miedo por todos los animalillos, porque es pura madera, imagínense todo lo que hay allá adentro. Pero bueno, según esto, esa casa tenía más de 100 años, entonces sí, la casa sí es antigua y obviamente sí tiene historia. Entonces se pusieron a indagar, obviamente en el pueblo y toda la cosa, para ver qué pasó, si había historia realmente como los Warren habían dicho. Y lo primero que encontraron es que Bathsheba, que qué nombre tan mal, ¿ustedes le pondrían Bathsheba a sus hijos o hija? Está como muy fuerte el nombre, ¿no? El caso es que es el nombre de una mujer que vivió cerca de la casa en cuestión, pero que jamás trabajó ni vivió en esa propiedad. O sea, sí vivió ahí cerca, como quien dice, en el pueblo, ¿no? Pero no era ni dueña de la casa, ni criada de la casa, ni nada de la casa, de esa casa en especial. Entonces encontraron su nombre en una de las tumbas del cementerio local y lo usaron. Además, la verdadera Bathsheba tampoco se suicidó, no se suicidó, no. Murió en 1885 de una embolia. Tuvo un funeral católico y los periódicos publicaron su obituario de la bruja, como ven. Pero eso no es todo. El caso
caso es que esta bruja mala dejó en su testamento dinero para su hijo, que no se murió, y a su nieto también le dejó su propiedad, que no era esa casa, obviamente, para que siguiera estudiando. Y resulta que Lorraine dijo que Prudence Arnold había sido asesinada en la bodega de despensas en esa casa. Y efectivamente sí mataron a esa señora Prudence Arnold, que fue una familia antes de los que les platiqué, pero la mató un señor Williams Knowlton, pero no la mató en la propiedad, la mató en otro lado. O sea, se inventaban grandes historias pues para grandes libros, ¿verdad? Y la nueva dueña de la propiedad, porque esa propiedad ya se vendió, quiero que sepan, la nueva dueña de la propiedad dice que ya tiene 30 años viviendo ahí y que todo es un choro lo de los Warren. Dice que sí hay cositas, como que se escucha que algo anda caminando por ahí o cositas de esos, pero en realidad nada de lo que contaron en el libro y la película. ¿Qué les parece? ¿En dónde la mató? Pues no sé, pero fuera de la propiedad no especifica, porque según los Warren, pero se supone que aparte de Bathsheba, que era la bruja, habían varios fantasmas en la propiedad. Andaba porque creo que lo que pasa en la película es que los que están ayudándole, filmando y poniendo los micrófonos, uno de ellos era como una señora de servicio que está el fantasmita que anda por ahí. ¿Cómo ven? Bueno, pues entonces ya otra historia al suelo, otra más. Pero ahora vamos con el caso tan famoso, bueno, todos son famosos, el caso de Amityville. ¿Ustedes conocen este caso? Este caso, quiero que sepan que estaría bien interesante que les platicara la verdadera historia de Amityville, porque realmente aquí hay una historia atrás. No es muy larga, pero sí es interesante, porque ¿se acuerdan de la señora esta que mató a sus hijos en Querétaro? Pues la llena de Querétaro que les dije, que dijo, es que unas voces me hablaron, hagan de cuenta lo mismo. Entonces unas voces me hablaron y mato a todo el mundo. Y resulta que los quieren tratar como que, fueron endemoniados, o sea, ¿cómo? Y no mató a nadie más en la cárcel, pues si estaba el demonio, al meterlos a la cárcel, automáticamente se les salió el demonio, ¿no? O eso es lo que yo digo. O sea, ¿ustedes qué piensan? Bueno, el caso es que este caso es más o menos así. El 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años, Ronald DeFeo Jr., más conocido como Butch, llega a un bar y grita que sus padres fueron asesinados a tiros. La policía descubrió en esa casa 6 cuerpos de su familia. Pues asesinaron a papá, mamá y sus hermanos y hermana. Pero como les estoy diciendo, él llegó al bar diciendo, asesinaron a mi familia. ¿Ok? ¿Sí? Pero entonces los policías descubrieron que en la casa había los cartuchos y el rifle, o sea que encontraron pruebas. Entonces Ronald dijo, bueno, sí los maté yo, pero es que el demonio me dijo, las voces en mi cabeza me dijeron que los matara, por eso los maté. Entonces las voces las escuchó a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana los mató. Este caso tiene muchas cosas atrás, es lo que les digo, más cosas atrás, pero bueno, yo les estoy contando así porque los Warren agarraron esta historia. Entonces resulta que después de un largo juicio fue declarado culpable y sentenciado a 6 cadenas perpetuas. O sea que el juez no le creyó ni papa. Dijo, ¿qué voces en tu cabeza ni qué tu hijo? Órale. Entonces, el 18 de diciembre del 75, George y Kathy Lutz, junto a sus 3 niños, se cambiaron a vivir a Amityville. Solo habían pasado 13 meses, un poquito más de un año, y se fueron a vivir a esa casa después de que habían asesinado a toda la familia. Obviamente, pues estaba muy barata la casa, porque ¿quién quería comprar una casa así? Está como feo, ¿no? Entonces resulta que, pues por si las moscas, George llevó a un sacerdote para que bendijeran la casa, ¿no? Porque sabía lo que había pasado, pero obviamente pues era una ganga. Entonces ahí es donde entra la historia macabra, porque según esto dicen los Warren que cuando entró el sacerdote a la recámara, escuchó una voz que le dijo, ¡fuera de aquí! Así. Entonces el sacerdote, patitas pa' que las quiero, y se echó a correr, ¿no? Pues bueno.
Entonces, se supone que la familia Lutz, según los Warren, pues vivieron cosas, pues de las que ya saben cuando hay algo ahí raro, que las paredes sangrantes, que los pasos en las escaleras, en la azotea, que todo eso. Entonces, esta es la historia de los Warren, pero resulta que en realidad los Warren se involucraron 2 meses después de que los Lutz habían dejado la casa. Y esto fue porque unos investigadores paranormales que habían entrado primero antes que ellos, pues les llamaron. Fue entonces que los Warren decidieron entrar a la casa y hacer lo que llamaron una pijamada psíquica. O sea, ya no estaba ahí la familia, ni platicaron con ellos. Bueno, yo creo que platicaron después para hacer la historia, pero ya no estaba ahí la familia esta de los Lutz viviendo. O sea, los Warren, vaya, para que me entiendan, no fueron los que sacaron los demonios de ahí. Y luego dice, en esta pijamada, pues invitaron a la prensa y a varias gente. O sea, no estaban solitos. Y entonces dice que Lorraine finge una sesión espiritista donde dijo que todo tenía que ver con un demonio que infestaba la casa. Para los Warren todo eran demonios, ¿eh? Hizo un exorcismo otra vez y le decía a la prensa dónde era que sentía presencias para que ahí tomaran fotos. O sea, les decía aquí, 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 aquí. Entonces la prensa empezó a tomar fotos como locos para todas partes donde ella les indicaba. Justo de esa sesión es que salió una foto de un niño con los ojos con luz que por años se dijo que era el fantasma de un niño. En realidad esa foto pues yo creo que es como la más representativa en realidad de los Warren, porque como que dijeron, miren, sí existen los fantasmas y no sé qué, pero resulta que ya se descubrió, bueno, obviamente ese fantasma de ese niño pues se supone que decían que era el de los niños que habían matado, porque el hermano grande, ¿no? Y resulta que ya se descubrió que en esa foto pues es falsa, es un niño vivo y era pues parte del show de todos los que fueron a la pijamada psíquica. Y pues quien se atreva, porque yo no tengo problema, quien se atreva a ver esa foto tan que ya salió bastante en todas partes, pueden ver que pues como para fantasma pues nada más es porque los ojos están medio raros, pero en realidad se ve bastante bulto para ser un fantasma. No sé ustedes qué crean, pero no se las voy a dejar mucho tiempo porque son bien miedosas. Bueno, las que es bien miedosa. Vamos con la siguiente caso. Por otro lado, después de todo el éxito de Amityville, el abogado de Ronald DeFeo, ¿se acuerdan? El que metieron a la cárcel, el hombre que asesinó a su familia porque según se le ordenaron las voces en la casa, confesó que él y los Warren tuvieron una sesión de escritura creativa en la casa en cuanto sucedieron los asesinatos, y esto lo hicieron para idear un plan de defensa para DeFeo y de paso ganar mucho dinero con esta historia paranormal. Así es de que los Warren se enteraron de cómo pasó el asunto y de ahí sacaron su historia pues para hacer su libro. Así es de que otro más de sus historias fantásticas, de una historia real sí, pero de ahí también sacaron su cosa fantástica. Y lo peor de todo es que en esas películas ponen que son casos reales, pero no ponen son casos reales, pero le aumentamos un montón de fantasía. Les falta decir eso. Entonces resulta que seguimos con el caso del poltergeist de Enfield, que este sí no sé si lo conozcan, pero bueno, esa es la familia que pueden ver. Ahí está la mujer y sus hijitas, y vamos a decirle de qué se trata para quien no conozca esa cosa. Se trata de que aquí esto pasó en Inglaterra y son de los casos más paranormales famosos, y aquí sí quiero que sepan que hay fotos muy raras. No les voy a poner las fotos más que la que vieron de las niñas, porque en realidad las fotos que son así, se supone que se ve a una niña levitando, que en realidad si ustedes se meten a ver ese tipo de fotos, pues parece que la niña está brincando, ¿no? Entonces, esas fotos tiene bastante material de esas cosas, pero todos son referente a los niños. Y acuérdense que aquí, no permiten mucho que pongas fotos de niños, entonces por eso no se los voy a poner tampoco, porque les voy a contar la historia. Se supone que esta es de la segunda película del Conjuro, es el Conjuro 2. En ese caso, una niña en Inglaterra, la cual comenzó a vivir
vivir varios fenómenos paranormales en su casa hasta llegar al punto de ser acosada y poseída por un ente. Este caso es muy famoso porque aquí se cuenta con múltiples videos y fotografías del caso, pues no solo la familia pudo presenciar los acontecimientos paranormales, sino que cuando el caso llegó a la prensa, esta logró presenciar la prensa, en carne propia parte del fenómeno. Pero aquí la historia que hay detrás de este aparente hecho verídico es que, de hecho, los Warren jamás fueron parte de este caso. Esta investigación la realizó un parapsicólogo de verdad que se llama Guy Lyon. Él fue quien recabó todas las evidencias que pueden encontrar en internet, no fueron los Warren. El único momento en que los Warren se acercaron a este caso fue una tarde que Ed se acercó a la casa en cuestión y se encontró con este parapsicólogo, a quien le dijo que si los dejaba entrar al caso, podía hacer mucho dinero con él, pero no aceptó. Eso fue lo más cerca que los Warren estuvieron del caso y jamás vieron o hablaron siquiera con nadie de la familia. ¿Ya vieron? Otro más. Y resulta que los Warren se adjudican cosas que no hicieron. Y si ven en las fotos que hay en internet, les digo, no están los Warren ahí. Para nada están con la familia como en otras fotos, a lo mejor. Pero resulta que así estuvo el asunto. Así es de que, pues no es para que tengan tanto miedo. Fíjense que esta historia que les estoy contando de Enfield que pasó en Inglaterra, pues esto sí fue un caso documentado paranormal, así es de que, como les digo, no se trata de que les diga que no existe lo paranormal, sino más bien que los Warren hicieron sus historias muy locas, ¿no? Y pues miren, se pasaron por el mundo con credenciales que no iban. Pero la cosa no termina ahí. El problema con los Warren fue cuando en un exorcismo a un niño llamado David Balcero le gustaba jugar en la cama de agua y dijo que un señor lo jalaba. Y esto creo que también lo vi, no sé si en una película, la verdad es que no me acuerdo de esta película cómo se llama, pero yo estoy segura que esa escena yo la vi en alguna película, no sé dónde, pero bueno, estoy segura que hay un niño jugando y es una cama de agua y le llama la atención, no sé por qué, pero como que pone las manos en la cama de agua y se ve como que lo jalan hacia adentro de la cama. Pero bueno, el caso dice que Lorraine dijo que tenía el niño 43 demonios que lo poseían y realizó un exorcismo junto a 4 sacerdotes. Estos solo estaban de testigos y había un testigo más que era el novio de su hermana. El exorcismo fue un éxito supuestamente para Lorraine, pero el demonio salió del niño y entró en el novio de la hermana. 6 meses después, este muchacho apuñaló a su casero. La iglesia le pidió a sus sacerdotes que se desentendieran del caso y entonces el abogado del novio le hizo caso a los Warren para que aplicaran nuevamente el que las voces le dijeron que lo matara. Pero afortunadamente y nuevamente el juez lo declaró culpable de homicidio en primer grado. A Lorraine le preguntó la prensa que si iba a hacer una película del caso y ella contestó que sí, y le preguntaron que si ya estaba hablando con productores y ella contestó que ella no hablaba con productores, para eso se encargaban sus representantes, una gran firma que representaba a los Warren. La situación aquí fue que se les cayó el teatrito y les voy a decir por qué. Porque unos años después este niño creció, David, y demandó a los Warren por difamación y porque al momento de su exorcismo sufría problemas mentales no diagnosticados por culpa de los Warren. No fue tratado hasta muchos años después y menciona que toda la historia de la posesión fue inventada completamente. Además, los Warren duraron meses hostigando a la familia para que dijeran que la historia del demonio era verdadera y que si lo hacían los iban a convertir en millonarios. Ahí tienen otro fraude de los Warren. Y ahora vamos con otra película súper famosa que es El exorcismo de Connecticut. Este también tiene una gran historia, una historia real. Pero les digo, ya les platicaré de por lo menos de estos dos casos que sí tienen una historia atrás muy real y nada de demonios. El exorcismo de Connecticut, esta historia empieza en
1986. Para los que no recuerden esta película, la historia nos cuenta los eventos paranormales a los cuales se tiene que enfrentar la familia Campbell al mudarse a una casa que antiguamente fungía como funeraria. En la vida real, la familia Campbell era severamente drogadicta y su hijo, quien era el que veía a los fantasmas y era atacado directamente por ellos, quien supuestamente sufría de cáncer, y esa era la razón por la que se había mudado a la nueva casa. Después se descubrió que nunca tuvo cáncer y lo más importante es que sufría de esquizofrenia, y cuando lo diagnosticaron y medicaron dejó de ver los supuestos fantasmas. Entonces, ¿qué demonios ni qué sus narices? El caso es que puro choro. Aquí lo que los Warren hicieron fue contratar a un escritor de novelas de terror para que se entrevistara con la familia. La familia les contó su historia y el escritor fue y le dijo a los Warren que lo que la familia decía no tenía ninguna lógica y las historias se contradecían unas con otras, que todo era evidentemente falso y producto de las drogas o algo más. A lo que los Warren le contestaron que no importaba, que usara lo que pudiera y que lo demás lo inventara. Al fin y al cabo era escritor, ¿no? Y que lo importante es todo el dinero que iba a ganar con eso. Así es de que otra historia que supuestamente está basada en la vida real y puras choros, ha añadido mucha fantasía. También otra historia que tienen los Warren es que es el caso del hombre lobo. Esto creo que todavía no la sacan en película, pero todos son libros, todos han sido libros. Y resulta que según los Warren, este caso del hombre lobo es un hombre que fue poseído por un hombre lobo. O sea, imagínense, no por un lobo, por un hombre lobo. Bueno, este es un inglés llamado Billy Ramsey. Él sentía que se estaba convirtiendo en hombre lobo, pero esto es conocido en la psiquiatría como licantropía clínica, que es un trastorno alucinatorio caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación animal, que puede ser lobo u otra cosa. O sea que a veces la mente pues te juega ese tipo de cosas y pues te puedes creer lobo, perro, gato, lo que quieras. Los Warren dijeron que estaba poseído y lo exorcizaron nuevamente. Bueno, supuestamente en su libro, pero la cosa es que no ponen ninguna evidencia ni hay fotos de cómo se transformaba en lobo. Así de gacho está la situación, como ven. Entonces, si ustedes son los que han adorado a los Warren porque son, pues nada más hay que adorarlos porque son bastante imaginativos. Pues miren, les voy a dar información que cura, y la situación es que los Warren han acumulado 1.2 billones de dólares nada más con las películas del Conjuro. Después de su muerte, la heredera universal es su hija única, Judy, y obviamente compartiendo toda esta situación con su marido. Pero si creen que todo esto es suficiente con el fraude de los Warren, todavía le falta una cereza al pastel. Pues la situación es que Ed Warren tiene una demanda por una señora que se llama Judy Penny, que en 2014 y en una declaración jurada dijo que Ed la llevó a vivir a su casa cuando ella tenía 15 años y mantenía una relación amorosa. Se conocieron cuando él tenía 34 y él todavía no era el súper famoso sacademonios. Según el documento, Penny se fue a vivir con ellos en 1963 y duró 40 años viviendo con ese matrimonio. También declaró ella que ese señor Ed, resulta que era un abusivo, así como lo oyen, y le pegaba a Lorraine, a la psíquica y medium, que lo veía venir todo menos los golpes de su marido. Entonces la situación es que tanto era más bien la que poseía a su mujer era Ed
porque la tenía hipnotizada ya que aceptaba la situación. Penny dice que se convirtió en la secretaria de los Warren para justificar su estancia en la casa y además comenzó a ayudarles con sus trucos también. En una ocasión Ed quería pruebas de la dama de blanco en un cementerio y ella se puso una sábana blanca para que le tomaran fotos. Esas fotos las publicó en su momento Ed, pero después las sacó de la publicación obviamente porque iban a saber que eran falsas. Y así fue. En 1978 Penny quedó embarazada, eso dijo, y Lorraine le pidió que abortara porque pues no podía, pues como se dice, que su familia tuviera esa mala reputación, ¿no? Entonces pues lo tuvo que hacer Penny. Y otra cosa que tiene muy raro los Warren es una cláusula que le pidieron para todas las películas en Hollywood. Y las cláusulas que tiene es que dice que en ninguna película se va a hablar de pederastía, de prostitución, de agresión sexual. No se podía hablar de esos temas. Entonces pues es muy raro, ¿verdad? ¿Por qué poner esa cláusula? Dime. Pero bueno, eso se dice. ¿Y qué les parece que ahí tienen la historia de los Warren? Digo, por si siguen creyendo que es de la vida real, pues no, sigue siendo fantasía de una mente muy llena de cosas en su cabecita. ¿Qué les pareció? ¿Qué dicen? ¿Les gustó este chisme? Ahora sí que les quise traer este súper chisme porque pues si han visto esas películas y ya ven que dice son historias reales. Y pues ya ven que es puro choro. Si estas cosas pueden pasar a lo mejor, pero ellos se exageraban demasiado, todo era un demonio y a lo mejor no tenían ni idea, ¿no? Así como ven. Creo que ese tipo de gente es la que es oportunista, pues vieron que hay mucha gente que le tiene miedo a las cosas y hay mucha gente, por ejemplo, que te dice que te lee las cartas y no tiene ni idea de lo que hace, o que hacen horóscopos y no tiene ni idea tampoco de lo que hace. Hay mucha gente que se aprovecha de la creencia de los demás. Entonces, pues obviamente a ellos les salió bien la historia y miren hasta dónde llegaron. Pero lo más feo de todo esto es como por ejemplo la demanda que le hizo este niño, y tiene toda la razón, ¿no? Por estar con una persona que dice que estaba poseído, pues realmente no le hicieron los tratamientos a tiempo, sus tratamientos psicológicos, porque ese era su problema realmente, ¿no? Entonces, pues tiene mucha razón al haberlos demandado, pues porque perdió mucho tiempo para poder estar mejor de su mente. Y bueno, pues qué bueno que me acompañaron, gracias. Espero que les haya gustado la historia, que las haya entretenido también. Cuídense mucho. Gracias por estar conmigo, por acompañarme. Mucha luz y bendiciones para todas. Antes de irse, no olviden dejarme su like. Cuídense mucho. Adiós.